Eh, ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Ok, chévere. Bueno, nuestro tema de hoy se llama, eh, está basado en el tema de la hermana Tess, que hizo en Portugal el año pasado, creo que fue por el mes de abril. Pero considero que es un tema muy actual y es prácticamente, está llamado la falsificación número uno, la parte uno, pero yo le he puesto introducción a la falsificación porque en realidad es como una explicación que ella dio en la primera hora acerca de la falsificación, donde aclara ciertos conceptos para que uno pueda entender mejor el tema de la falsificación. Y bueno, estudiándolo me daba cuenta de que como adventistas tenemos algunos conceptos errados que al pensarlo y al utilizar las técnicas de comparación y ¿cómo que se llama? Compare and contrast. Comparación y contrastar, se puede ver que no es como lo pensábamos, pero eso ya lo veremos más adelante. De momento, me ha parecido importante la primera frase que ella dice o casi la primera frase al empezar la clase, em, hablando acerca de Rafia, porque esta clase se hizo antes de Rafia. Y por favor, si hay algo que no entienden, interrumpan, o es decir, intervengan, em, y díganlo, por favor, si algo no entienden, o, o si en alguna cosa me equivoco, que por favor me lo hagan saber. Y, ella estaba hablando cuando dijo estas frases, se refería a Rafia, porque esta clase fue hecha antes de Rafia y antes del 9 de noviembre. Entonces ella dijo claramente, y para mí pues me quedó muy fijo como algo importante en mi mente, que dijo, no estamos probando a Dios, Dios nos está probando a nosotros. No estamos probando este mensaje, Dios nos está probando a nosotros. Luego dijo algo así como, si lo abordamos así, con la actitud de, si, de que nosotros estamos probando a Dios o que nosotros estamos probando el mensaje, entonces sería como si re- mm, probáramos la prueba antes de presentarla. Y veo ahí lo importante de nuestra actitud, la actitud con que abordemos el mensaje. Y cuando estaba preparando esta clase, pues pensaba precisamente eso, entre otras cosas, que es importante. En- Hay veces que nosotros, así como explica el hermano Parminda, que nosotros una parte la tomamos como si fuese todo. Es como decir, vemos una parte del cuadro y pensamos que estamos viendo todo el cuadro. Es como si viéramos un dedo de Jesús y pensáramos que el dedo es todo Jesús. Por ponerlo un poco drástico para que lo entendamos. Luego dijo que estudiar por nosotros mismos los eventos externos que están ocurriendo actualmente y alinearlos, me he comido una, alinearlos con el entendimiento profético que tenemos. Y añadió que esto es un trabajo individual, porque así como las plantas tienen cada una sus raíces, nosotros también tenemos que tener unas raíces bien, bien arraigadas a la roca eterna que es Cristo Jesús, el mensaje mismo.
Y esto pues lo dijo nuestra anciana Tess, que es la profeta de la verdad presente, profeta de nuestros tiempos. Ahora podemos pasar a la siguiente. Oh, sí, ok. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Aquí tengo dos fotos. Algunos la conocerán. Yo me imagino que el más joven de los dos lo deben conocer. Para empezar el estudio, la hermana Tess nos ha dicho cómo fue que llegamos a conocer mejor el Rey del Sur. Y es a través de el estudio de Hechos 27 de la Biblia y el estudio de la falsificación. Y por eso lo queremos estudiar, para saber más acerca del Rey del Sur y también saber más acerca del Rey del Norte, o lo que también podríamos llamar como la falsificación. De este estudio de Hechos 27, se ha podido concluir que la historia que hay a través de Hechos 27 hemos podido estudiar la historia de Pirro, y en la historia de Pirro podríamos ver que tiene una historia, una parte alfa y una parte omega, una parte inicial de su vida y una parte final de su vida. La parte inicial nos lleva a reconocer la historia de la Unión Soviética, y la parte final o la parte omega nos lleva a reconocer Rusia. Yo me imagino que todos conocen a este personaje, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es el mayor de los dos, por decirlo así? ¿Sí lo saben? Bueno, El de la derecha, Gorbachov. ajá, Gorbachev. ¿Y quién fue Gorbachev? Por favor, si nos puedes ayudar. Podría decirse, en resumidas palabras, como que disolvió la URSS. Sí, fue el último líder soviético, el último líder de la Unión Soviética. Y este que está aquí, ¿alguien sabe quién es? Pues tanto una foto como la otra, los dos retratos nos llevan a este gráfico, y es que el señor de la izquierda, vamos a volver, este que está aquí, es la historia, es el señor que era el Papa Pío VI, y es la historia que vamos a estudiar aquí. Es la historia que va desde 1773 hasta 1799, para llegar luego a la parte de la resurrección. Él era Pío VI. Pío VI, pues no lo he notado aquí, pero reinó, por decirlo así, fue papa en los años de, espera un momento porque lo he tenido anotado por aquí. Pues no lo he anotado. Lo que sí he notado que me parece importante es que él fue llevado a ser cardenal en 1773. 1773 fue un año importante para el papado, porque fue el año que se puede marcar como una apostasía o una rebelión, en la cual la orden jesuita fue disuelta por el papa en aquel momento, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pío, no, creo que no era Pío, pero no lo recuerdo en este momento. El que siguió, el que sufrió la herida mortal, fue Pío VI.
que él, pues ya lo dije, que sufrió la herida mortal en 1798. Podemos marcar la herida mortal en 1798, pues como el final de los 1260 días, y tenemos también una guerra continua entre el rey del norte y el rey del sur que termina en 1798, que es la descrita en el capítulo 11 del libro de Daniel en la Biblia. Em, mm, pues la hermana Tess marcó aquí un comienzo, es decir, una batalla, pero no llegué a dar con cuál de las batallas era. Había una que se llamaba Caldiero, una batalla de Caldiero, y parece ser que es una batalla que condujo a que en 1798 las fuerzas francesas tomaran Roma y también tomaran cautivo al Papa Pío VI. No sé si alguien tiene más información a- a- de esta batalla. Mm, bueno, entonces, si nadie lo sabe, solo sabemos que hubo una batalla en 1796 que marcó como el desenlace que llegaría a 1798. Para información del que esté interesado en averiguarlo, y, bueno, a mí me gustaría también saberlo porque cuando lo he mirado no he podido dar con una conclusión, porque habían varios nombres de varias batallas en el año de 1796. En el grupo les voy a mandar una foto donde están anotados las diferentes batallas. Es una foto parecida a esto. Y después de 1798, pues como lo dice el nombre, fue una herida mortal que fue causada, pero no significó la muerte del Papa. Y cuando se habla de la muerte, se habla de una muerte que fue causada al Papa que en aquel momento tenía el poder. Él tenía en ese momento el poder, que era Pío VI. Y esto ocurrió en 1799 y él murió en el mes de agosto de 1799. El 29 de agosto de 1799. Ahora, por las profecías y por la Biblia sabemos que este poder que murió en 1799 volverá a resucitar. Y a través de eso lo podemos comparar con la historia del rey del sur, que es la línea que tenemos en esta parte de abajo. Esta es la historia del otro personaje que habíamos visto antes, que es Gorbachev. Esta es la línea del rey del sur, y quien también sufrió una herida mortal. En el año de 1989, como ya alguien lo nombraba, Gorbachev, bueno, se podría decir que fue el que lideró o llevó a la Unión Soviética a ser disuelta. Asimismo cumplió profecías. Es interesante ver que
En el año 1989 terminan 126 años que hacen una conexión entre, si mal no recuerdo, fue 1798, ¿cierto? A ver si me corrigen, por favor. Eh, mm, creo que esos fueron, creo que eso fue desde donde parten esos años. Y también como en la, como en la, como en la línea del rey del norte, también en la línea del rey del sur, vemos que hay una continua guerra entre el rey del sur y el rey del norte. A diferencia de esta línea del rey del norte, esta del rey del sur se refiere a guerra fría entre el rey del norte y el rey del sur en nuestro tiempo. Y llega también a 1989, cuando sufre la herida mortal la Unión Soviética y su líder, Gorbachev, igual que el líder del rey del norte, Gorbachev sufre su caída para su final muerte política, por decirlo así, no porque él murió en sí mismo, pero para causar la muerte de la Unión Soviética, que fue en el año 1991. Ya lo había nombrado a raíz de lo que sabemos del rey del norte, el rey del sur fue resucitado. Y no puede haber resurrección sin haber habido muerte. Esto es todo un estudio a través o que ha sido sacado del libro de Daniel 11:40. Y he puesto la versión que me gustó porque dice y al tiempo del fin, que es la Biblia de las Américas. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Es solo lo que dice ahí parte A? Si puedes leer la A Sí, cómo no. y luego Sí, lees la B. lo que está en pantalla nada más. Sí, bueno, esa es Bueno, sí. la parte A. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y numerosas naves, entrará en sus tierras y las invadirá o inundará y pasará. Muchas gracias, Graciela. De nada. Bueno, ya Graciela nos ha leído las dos partes y esto ha sido pues prácticamente un repaso de algo que ya sabíamos para poder aclarar ciertos conceptos que tenemos que tener claros para empezar a estudiar la falsificación. Como sabemos, la parte A se refiere al ataque del rey del sur, que en ese momento era Francia, al rey del norte en 1798. Y la parte B se refiere al rey del norte, que ataca al rey del sur en 1989. Y bueno, de eso no les puedo explicar más, pero creo que ahí hay más tela para cortar, ¿no? Porque para poder explicar lo que quién fue el rey del norte y lo que tiene que ver con su alianza, el rey del norte, Estados Unidos, que fue Reagan, se alió con el papado para derribar, en otras palabras, a la Unión Soviética. Pero en realidad fue desde adentro como fue derribada, por otros estudios lo sabemos.
Es importante saber que a partir de 1773 el rey del norte está en estado laudicense o entra en estado laudicense. Como ya les había nombrado, en 1773 fue abolida la la orden jesuita. Y la orden jesuita, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, es importante porque ellos estaban, yo creo que vamos a avanzar para poderlo aclarar de una vez. A ver, aquí tenemos, bueno, espera un momento. A ver, vamos a ir a la parte donde están los jesuitas. Ok, aquí están los jesuitas. La orden jesuita fue, si alguien también pudiera leerme lo de los jesuitas que está aquí, en esta nube. Dice, la Orden de los Jesuitas fue fundada por Ignacio de Loyola y otros en París en 1534 y aprobada por el Papa III en 1540. Ajá, El Papa- Paulo III, gracias. Paulo III ha aprobado la orden jesuita en 1540 y esta es la fecha que la hermana Tess nombra. Por eso les quería ya se los he nombrado antes, que hay veces que uno cuando escucha una clase y se dan algunas fechas, cometemos a veces el error de que tomamos solo tal fecha y entonces cuando vamos a verificar o a estudiar nosotros mismos el tema, encontramos que ellos fueron fundados en 1534. Pero en la clase, por lo menos una que vi, la hermana Tess da es el año de 1540 y no significa que esté equivocado, sino simplemente depende desde el punto de vista de que estés hablando. Fue fundada en 1534, pero fue aprobada y, por decirlo así, legalizada por el Papa Paulo III en 1540 y esta es la que ella toma en cuenta. Cuando nosotros tomamos en cuenta estas cosas podemos, es que ¿cómo lo diría? Cuando tomamos en cuenta esas cosas podemos tener más claridad en el momento que vamos a estudiar, porque hay muchas pruebas de este mensaje y solo tenemos que tener un corazón abierto y una mente abierta para recibir la verdad como está puesta por el Señor en este mensaje. Si nosotros tenemos esa actitud, entonces podemos pasar las pruebas, entonces podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas. Es un mensaje bien intenso y muy hermoso y podemos corroborarlo con toda seguridad. Y el Señor puede disipar todas las nubes que pueden estar en nuestra mente para que podamos ser afianzados en la verdad que es Jesucristo mismo. La orden de los jesuitas fue fundada con dos objetivos: controlar los reyes de Europa, por eso la corona, y acabar o matar a espada el pueblo de Dios. Esa es su misión, o era su misión. Mejor dicho, eso nos lleva a darnos cuenta por qué se puede decir que habíamos hablado en la lámina anterior que en 1773 fue abolida la
orden jesuita. Entonces, cuando nosotros vemos que la misión de la orden jesuita es acabar con el pueblo de Dios y controlar a los reyes de Europa, entonces sabemos por qué leíamos aquí que el rey del norte estaba en un estado laudicense a partir de 1773 porque había dejado de cumplir su misión. ¿Y qué fue que pasó en ese año? Pues que los reyes de Europa fueron al Papa y le dijeron que tenía que tomar una decisión. Si él quería, si él quería tener bienestar temporal o si querían tener o si quería o en todo caso tenía que abolir si eso quería, tenía que abolir la orden jesuita. El papado tomó una decisión y su decisión fue, se decidió por el bienestar temporal. Como adventistas deberíamos saber qué significa ser laudicense. ¿Hay alguien que me lo quiera definir? Por favor. Con lo que hemos dicho hasta ahora, o si se acuerdan de otro estudio. Yo no recuerdo de otros estudios, pero la idea que yo tengo es que estamos dormidos. Si somos laodicenses, estamos dormidos. Sí, que estamos, desnudos, desprotegidos, ciegos y pobres, ¿no? No sos frío ni caliente. Sí, Exacto, y exacto, que nos creemos que estamos bárbaros. exacto. Todavía eso. Muy bien, muchas gracias por la definición. Y eso, todas esas características podemos aplicarlas entonces cuando hacemos comparación y contrastación se dice, no sé, pero si si comparamos y contrastamos, podemos ver que el rey del norte, es decir, el rey del norte falso, ya lo vamos a ver más adelante ese concepto, está en estado laudicense. Y eso significa que el papado no está cumpliendo su misión a partir de 1773 y tiene las características que mis hermanas acaban de nombrar. Además de eso, quiero recalcar que están en ese estado por una apostasía y una rebelión. Y si nosotros, por ejemplo, comparamos con las explicaciones que nos ha dado la hermana Tess de la ley dominical y como la hermana White hace el orden de los diferentes capítulos en el conflicto de los siglos y en el libro Primeros Escritos, nos damos cuenta de que cuando ella habla de, de que está en estado de laudicense, habla de que, no recuerdo la palabra ahorita, pero es parecida a que hay mundanalidad, creo que es la palabra, ¿cierto? Y mundanalidad, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Muy bien. Y mundanalidad no es otra cosa que esto que hizo el papado en 1773, que se decidió por el bienestar temporal. Es otra manera de decir lo mismo. Entonces, porque llegaron a estar en apostasía y en rebelión, y ya lo vamos a contrastar y comparar. Entonces, en 1798, la herida mortal fue causada por el jefe
del rey del norte. Y ahora vamos a pasar, y antes de que se me olvide, aquí he puesto un signo de interrogación igualmente aquí. ¿Por qué en el rey del norte ponemos una apostasía y rebelión? O podemos hablar de cautividad y dispersión, y en el rey del sur no. ¿Alguien lo sabe? No. Entonces vamos a aclararlo. Para eso estamos aprendiendo juntos. Y yo tampoco lo tenía claro. Es más, aquí tenemos, ya les digo, aquí tenemos varios símbolos. Como bien sabemos, esta sería la descripción del rey del norte y del rey del norte. Aquí no lo he puesto, pero más adelante lo he puesto. Este sería el rey del norte falso y este sería el rey del norte verdadero. Más adelante vamos a ver las citas al respecto. ¿Quiere alguien, por favor, leer estos versículos aquí marcados en Daniel 2? Porfa. Leo, Sí. una gran imagen, ¿solamente lo que está escrito o te lo busco? Allí está, lo he puesto con puntos suspensivos porque es que creo que es lo importante para nuestro estudio. Pero si lo prefieres, lo puedes leer completo. Lo tendría que buscar. Pero dice, una gran imagen y su aspecto era terrible. Y del versículo 45, del monte fue cortada una piedra, no con mano. Muchas gracias. Muy bien. No sé tu nombre, pero gracias, hermana. Raquel, Raquel. Ah, tú eres mi Es- yo soy tocaya. la otra Raquel M. Qué Tocaya, bien, sí, somos varias. Qué Tocaya. bien. tocaya. La que te escribe Raquel M. Ok. Bueno, entonces yo quería darte las gracias por haber leído y también hacerles notar que he puesto aquí una calavera porque dice la escritura que era una gran imagen y su aspecto era terrible. Y se refiere al rey del norte falso. Y el versículo 45 habla de un monte y de una piedra cortada o una piedra que fue cortada no con mano y que se refiere al reino de Dios. Aquí contrastamos y comparamos dos diferentes reinos o dos diferentes pueblos. El pueblo es de Dios, es la montaña y luego la roca o la piedra y la imagen terrible es el pueblo de Satanás o la falsificación, que es el rey del norte falso. Cuando los comparamos uno con otro, vemos que la montaña tiene un jefe, quien es Dios, y la terrible imagen, cuando pensamos quiénes eran los que componían la imagen, Babilonia, la cabeza. ¿Alguien me lo quiere contar? Que todos los deberíamos saber, supongo. Babilonia, Medo-Persia, Persia, Grecia, Grecia, Roma, Roma pagana, Roma papal. Roma papal. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Reserva esa respuesta para una pregunta posterior, ¿sí? Y ahora vemos que esa imagen, con todos esos reinos, pensemos que no son todos el mundo, porque solo Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Y cuando lo comparamos, y por eso puse signo también de no igual, con
el rey, perdón, con el rey del sur. ¿Quién? Ah, bueno, voy a hacer la pregunta de una vez porque la he escrito en otra parte, pero les voy a preguntar, en esta imagen, ¿dónde vemos a Egipto? Tendría que ser parte de la estatua. Lo que pasa es que la estatua en el tiempo empezó después. Vamos a analizarlo. El tema es que la estatua representa también el mundo pagano. Ese es uno de los conceptos que, como ya le decía al principio, no los teníamos claros, pero cuando nosotros contrastamos y comparamos, vemos, y por eso Tess hizo esta pregunta, que la tengo más adelante, aquí. ¿Dónde en la estatua está Egipto? Esta es la misma estatua. Aquí vemos a Babilonia, luego viene Medo-Persia, luego viene Grecia, luego viene Roma pagana y luego Roma papal. Pero en ninguna de esos componentes vemos a Egipto. Y es por eso que llegamos a la conclusión en el grupo alemán de que no podemos, bueno, y también lo explica la hermana Tess en su estudio, que el rey, es decir, Egipto, ¿quién es Egipto? ¿Cómo lo llamamos de otra manera? Egipto, ¿se acuerdan? El rey del sur. Exacto, en profecía el rey del sur es también Egipto, pero cuando nosotros comparamos los reinos que están descritos en la imagen terrible de Daniel 2, nos damos cuenta que allí no está Egipto. Egipto, es decir, el rey del sur, no se nombra sino hasta el capítulo 11 a partir del versículo número 5. Entonces allí nos damos cuenta de que tenemos o teníamos una idea falsa de quién era el rey del sur. Más adelante lo podemos tener más claro cuando veamos más características de este. El rey del sur no tiene jefe. Como dice aquí, yo no tengo jefe y soy el rey del sur. En otras palabras, el rey del sur dice, yo no tengo más jefe sino yo mismo. Aquí lo he puesto a representar como un agente de la KGB, bueno, por el jefe del rey del sur actual, que sería Putin. Y el Islam viene a ser otra entidad que es independiente, que también lo he representado con un barril de petróleo. También dice que no tiene jefe. ¿Por qué? Porque Dios se ha buscado un pueblo que está representado en Daniel 2 como la montaña y luego la roca o la piedra, que formará posteriormente también una montaña, y el Satanás, que copia todo, Jesús o Dios se buscó su pueblo y lo representa en Daniel 2 como la montaña, y Satanás se buscó su pueblo y lo representa el libro de Daniel como la imagen terrible, de aspecto terrible. En este estudio vemos que no son iguales, y cuando nosotros nos devolvemos a la línea anterior, nos damos cuenta que fue en 1798, fue Satanás mismo el que dirigió un ente o una entidad separada de su propio pueblo para causarle
la herida mortal a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en apostasía y como consecuencia los llevó a cautividad y dispersión. Cuando nosotros comparamos, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a seguir para que lo tengan un poquito más claro, ¿vale? Perdón, perdón que te interrumpa un segundito, Sí, no importa. porque de alguna manera me llama la atención que tú decís que el Islam no tiene jefe. Ellos sienten que tienen un jefe, que es Alá y Mahoma. Sí. O Pero sea, hay no lo puse aquí. Te voy a pedir a ti misma si lo puedes buscar en el libro de, en alemán se dice Sprüche, eso es proverbios, ¿verdad? Marcos. Proverbios sí es un libro de la Sí, 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 pero correcto. Sprüche es proverbios, ¿sí? Sí, Ay, gracias. Si lo puedes buscar, está en Proverbios 30:27. Leo. Sí, por favor. Ah, sí. Ahí está la respuesta. ¿Te das cuenta? Sí, El increíble. Señor es bueno, el Señor es bien bueno. Esta Bueno, pregunta me la hice, no te creas que eras la única, yo también, o sea, yo lo hice, o sea, lo entendí por contrastar nada más, pero alguien me hizo la pregunta en el grupo alemán y una hermana del grupo nos dio esta cita. Y cuando leímos esta cita yo tuve que reírme y agradecer a Dios porque teníamos una respuesta. tal cual. Bueno, la voy a Sí, leer para el resto. sí, por Las favor. las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Dice claramente que las langostas no tienen rey. Por el estudio de Daniel, no, de Apocalipsis 9, sabemos que las langostas se refieren Al Islam. al al- Islam. Creo que es Apocalipsis 9, ¿no? Bueno, y que por, ya por y- los estudios que hemos hecho del Islam sabemos que las langostas son el Islam. sí, por los cuadros. Sí, Por los Perdón, sí, por las tablas. ¿me diagramas. podrían pasar Proverbios qué? 30, Proverbios 27. 30:27. Gracias. De nada, a la orden. Gracias también. Y bueno, ahí ya lo tenemos claro lo del Islam. También por comparar y contrastar podemos darnos cuenta que el Islam no es lo que pensábamos. Yo pensaba antes que el Islam, el jefe era Satanás, pero resulta que el Señor mismo usa el Islam para detener al rey del norte falso y, y bueno, creo que no es parte de este estudio, pero es que es así, ¿no? Y, y es como una manera de decir de que él es una entidad independiente. Y por eso es importante que sepamos la metodología y la podamos utilizar para que podamos entender bien las cosas en la escritura. Ahora, hay otra comparación que podemos hacer para, déjenme buscarla porque no recuerdo en dónde fue que me quedé. Esto ya lo vimos y ahora vamos a comparar y contrastar de dos diferentes maneras y a la final una tercera. Y una cuarta. Y es que si nosotros comparamos a partir de las heridas mortales y la muerte, el rey del norte con el rey del sur, podemos entender el rey del sur. Y esto sería esta línea, la línea del rey del norte con el rey del sur y compararíamos las heridas mortales del rey del norte con la herida mortal del rey del sur, ¿verdad?
Em, mm, Oye, aquí hay algo contradictorio, pero no lo sé explicar. Am, si nosotros comparamos esta línea con esta otra línea, podemos tener informaciones acerca del rey del sur. Y me imagino que la información que podemos tener aquí es que el término cautividad y dispersión que es causado en el rey del norte no es el mismo tipo de o la causa del rey del sur. Y no lo sé por qué. Pero no podemos utilizar el término cautividad y dispersión para el rey del sur. Eso sí les puedo decir por qué. Y es que el rey del sur, eso lo podemos ver aquí. El rey del sur no tiene jefe. Cuando comparamos y contrastamos las dos líneas, vemos que esta cautividad o dispersión es un lenguaje utilizado para el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel, vamos a seguir más adelante, cada vez que el pueblo de Israel, y es esta comparación y contrastación, cada vez que el pueblo de Israel era infiel, no cumplía su misión, entraba en estado laodicense, entonces el Señor le dejaba dispersar o le llevaba a cautividad, ¿verdad? Lo sabemos a través de la historia de Babilonia, en el mismo Egipto y en la Edad Media. Cuando comparamos y contrastamos el verdadero rey del norte con el falso rey del norte, es que podemos tener información acerca de la cautividad y la dispersión. Y no sé si me he explicado bien. ¿Lo han entendido? No, más o menos. Lo que pasa en la imagen anterior, donde estaban las dos líneas, en realidad estamos contrastando dos reyes del sur Un atacando rey del norte y el rey a- del sur. claro, pero en las dos líneas están el rey del norte y el rey del sur. En las, no. En esta de arriba es una historia que se refiere al rey del norte, a Pío VI. Y en esta de abajo se refiere al rey del sur, que es Gorbachev. Claro, están invertidos, sí. Sí. Yo Y me confundí. este término, Se aplica solo para el pueblo de Dios. sí. Bueno, para la iglesia, digamos, porque ahí no sé si era pueblo de Dios, pero Bueno, es que como Satanás copia todo lo que Dios hace, por eso sabemos que cuando el pueblo, o sea, cuando el pueblo de Satanás no cumple su misión, él va a cautividad. Lo mismo que, mm, que el que pueblo como de Dios. Dios actúa con su propio pueblo y permite que haya una cautividad o una dispersión. Como el pueblo de Satanás no cumplió su misión en 1773, abolió la orden jesuita, entonces Satanás mismo buscó una entidad fuera de su propio pueblo para causarle la herida mortal. ¿Y quién
fue que buscó al rey del sur, que es una entidad separada de su pueblo, una entidad que no pertenece ni a Dios ni a nosotros, y en realidad aquí nosotros tendríamos que haber causado la herida mortal, pero nosotros estábamos hasta 1798 en tiempo de cautividad o dispersión. Entonces, cuando nosotros estábamos en cautividad y dispersión, estábamos en estado laodicense hasta 1798, y por eso no podíamos nosotros causar la herida mortal. Entonces, Satanás fue el que dirigió al rey del sur para que causara su herida mortal a su pueblo. Y porque es el pueblo de Satanás, entonces es que puede hablarse de una cautividad o dispersión, porque es el rey del norte falso. Espero que haya quedado más claro, pero eso también lo podemos Sí. ver aquí. Sí, quedó, gracias. Aquí lo podemos ver. Yo lo puse como un corazón porque yo creo que este es como el corazón del asunto. Es el contrastar el pueblo de Satanás, lo que es Babilonia moderna, con el pueblo de Dios, que es Israel moderno. Bien sabemos que Satanás copia todo lo que Dios hace. Y también lo podemos ver porque Satanás se llama el rey del norte en estas dos citas. Si alguno me la quiere leer, por favor. Leo. Si puedes empezar con Salmos, por favor. Sí, cómo no. Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hacemos una pausita para hacerles notar esto que está aquí subrayado, que dice a los lados del norte. Y fíjense, en el capítulo, Tess nombró solamente el versículo 2, pero yo he puesto el 1 también, porque vemos allí que habla de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene su monte santo a los lados del norte, ¿verdad? Entonces ahí vemos la razón por la cual el rey del norte falso o Satanás se hace llamar el rey del norte, ¿verdad? Ahí vemos que es él la falsificación de Dios, es decir, un Dios falso. Ahora sí te puedo pedir a ti u otra persona, no sé, leer Isaías 14:13, por favor, y Yo leo. 14. Si querés, Graciela, yo leo. Sí, Raquel. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muchas gracias. Aquí también en esta cita podemos ver dos cosas. No sé si te llama la atención. ¿Qué te llama la atención a ti de esta cita? Y este es Satanás. Sí, está hablando de Satanás. Y fíjate en la manera como habla. Levantaré mi trono. Exacto. ¿Y dónde dice que lo pone? Trono. Y en las alturas y seré semejante, en el norte. Los A lados los del norte. Lados del lados norte. del norte. Exacto. Igual como la cita que no... A los lados del norte. Exacto. A los lados del norte. A mí hay otra cosa que me llama la atención también en esta cita. La palabra Léela. semejante, ¿Perdón? la palabra semejante es como algo parecido, pero no es lo mismo, algo falso, semejante. ¿En dónde la ves? ¿En dónde la ves? Al final Querés de semejante al Isaías. Altísimo. ¡Ay, sí! Sí, la subrayé y todo.
seré semejante al Altísimo, sí. Esa es la palabra clave, que él quiere ser como Dios, ¿verdad? Pero Es que es gracioso porque él mismo se compara, aplica la comparación, seré Ujú. semejante. Exactamente, ahí vemos la razón por qué es el falso rey del norte. Pero también hay otra cosa. Cuando leemos estos dos versículos, ¿qué haces pensar? ¿Qué te hace pensar a ti? No sé si alguno lo tiene claro. ¿Qué más, qué más información te da esta cita? La de Isaías 14:13. Es un impostor. Es un impostor y por eso es una falsificación. Claro. Y además, ¿qué otro estudio de los que nosotros hemos estado estudiando en el mensaje, mm, qué más te hace ver esta, estos dos versículos? El ¿Dónde monte queda? del testimonio, el monte del testimonio. Ah, dice, me sentaré en el monte del testimonio. Bueno, para... quisiera hacerles pensar, o ¿cómo lo digo? Fíjate, lo voy a leer otra vez. Y vamos a comparar y contrastar con el rey del sur, ¿ok? Ujú. Por un lado, piensen en el falso rey del norte y compárenlo con el rey del sur. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas son todas palabras de Satanás, ¿verdad? Está Mm, dándote el lugar exacto donde está el trono. sí, pero es que cuando yo lo leí, yo pensé, pero esto se trata de lo mismo, es la misma actitud cuando tú ves a Stalin, por ejemplo, cuando ves a Putin, por ejemplo, ves la misma actitud que tenía o que tiene Satanás. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el estudio de la naturaleza del hombre. Ujú. Yo te iba Cuando a nos decir, la codicia eterna del ser Del ser humano. humano. Exacto. Y es y yo pienso que con eso, o a mi entender es así, que el rey del norte falso, que es Satanás, su enemigo, su empedernido enemigo, es el rey del sur. ¿Y por qué es el rey del sur? Porque el rey del sur tiene la misma actitud que el rey falso del norte, que es Satanás. Dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo por mí mismo. Eso dices el rey del sur. Quiere lo mismo. Entonces, ¿perdón? Quiere lo mismo. Exacto, quiere lo mismo, pero quiere lo mismo por sus propios medios. No necesita a Dios y no reconoce a Dios. Stalin no reconocía a Dios, pero tampoco reconocía a Satanás. Y es por eso que lo vamos a ver más adelante, que entre los secretos de Fátima, el segundo secreto se trata precisamente de derribar al rey del sur, que es aquel que tiene la misma actitud que el rey del norte, pero que no reconoce
al falso rey del norte. No reconoce ningún jefe, no reconoce ni a Dios, pero tampoco reconoce a Satanás. Y una de las cosas que nos hacía notar la hermana Tess a través de este estudio era que el ser humano puede ser tan malo sin Satanás. Y puede ser tan bueno sin Dios, sin reconocerlo. Y eso es lo que tiene que ver con la naturaleza del hombre, que el hombre tiene la voluntad para ejercer el bien como para ejercer el mal. ¿Ahora sí lo entendemos mejor? Sí, perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Seguimos a la próxima. Aquí tenemos, bueno, más de lo mismo. Aquí ya esto lo hemos hablado. Creo que lo han tenido claro. ¿O tienen otra pregunta más al respecto? La parte donde dice, ¿dónde está en la estatua Egipto? Cuando lo explicaste lo entendí, pero ahora ya me olvidé. Bueno, yo supongo que esto está siendo grabado y supongo que lo podrás escuchar de nuevo, Sí, pero sí, por creo supuesto. que cuando lo estudies por ti misma lo podrás afianzar, porque a mí me ha pasado ya, ¿va? ¿Ves? Cuando preparaba la clase, pues era que lo tenía entonces claro. Es por eso que se nos recomienda estudiar por nosotros mismos. Em, esto ya lo habíamos hablado, lo de los jesuitas, y no habíamos hablado, bueno, esto no lo habíamos hablado, tiene que ver con la cautividad, que es como decir el veredicto, por eso he puesto el mazo de juez, el veredicto que Dios le da. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y es por eso que al Papa en 1773 abolir la orden jesuita, dejaron de controlar a los reyes de la tierra de Europa y dejaron de perseguir al pueblo de Dios. Y entonces su juicio fue que tenía que ir a cautividad. Y en 1798 fue llevado a cautividad y también fue encarcelado y murió en cautiverio en el año 1799. A raíz de comparar, bueno, esta pregunta la he escrito aquí porque la hermana Tess la ha hecho. ¿Quién les dijo, de acuerdo a esto, quién les dijo que tenían que hacer esto? A raíz de lo que hemos estudiado, ¿ya pueden responder a esa pregunta? Me pregunto si les ha quedado claro. Pero no sé hacer qué es, a qué se refiere hacer esto. ¿Quién les dijo que tenían que hacer esto? Controlar a los reyes de la tierra y perseguir al pueblo de Dios. A los Satanás. jesuitas, al papado. Satanás. Exactamente. Y ahí también vemos, cuando nos damos cuenta de eso, vemos que Satanás es el jefe del papado o el jefe de los jesuitas también. Ellos fueron constituidos
a partir de 1534, precisamente para frenar el avance de la reforma. Fue, por decirlo así, una contrarreforma o para contrarrestar la reforma. Y aquí vemos, cuando nosotros comparamos la Babilonia moderna con el Israel moderno, podemos ver dos etapas, ya lo habíamos nombrado. Hay una fase alfa, que es un inicio, y hay una fase omega. La fase alfa siempre termina en fracaso, por lo menos eso es lo que hemos aprendido. Y la fase omega de las dos historias es una fase de éxito. ¿Por qué hay una fase omega? Porque la fase alfa fue fracaso y para poderla llevar a éxito se necesita una nueva oportunidad para cumplir cada uno su misión. Cuando comparamos y contrastamos estos dos diferentes pueblos, la Babilonia moderna con el Israel moderno, entonces sabemos que estamos tanto uno como el otro en éxito. Es decir, Babilonia moderna tendrá éxito en cumplir su misión y nosotros igualmente en cumplir la misión que nuestro jefe nos da. Visto esto, podemos comparar los que son una con la otra. A ver, una pregunta. ¿Puedo continuar o prefieren que hagamos otra clase? Por mí seguí. Ok. Bueno, no queda mucho, creo que queda poco. Ahora, vamos a ver esta línea que está aquí, que vamos a imaginarnos que es la línea de la historia del primer ángel con el segundo ángel. Es la historia que comienza en 1798 y termina en 1844 para el Israel moderno, en su fase alfa, ¿verdad? La hermana White lo relata así. Primero es el primer mensaje angélico, luego vino el segundo mensaje angélico y a partir de 1844 empezó el mensaje del tercer ángel hasta que es fortalecido. Esta parte ya no se las puedo contar más porque hasta ahí llegó mi estudio. Pero hay una similitud porque ya estamos comparando el Israel moderno con la Babilonia moderna, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que, bueno, es interesante porque al ver la historia de la Primera Guerra Mundial y la historia de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que, mira, el Señor es bien bueno. Nos da un mensaje angélico, luego un segundo mensaje angélico y luego un tercer mensaje angélico. Pero mira lo que hace el enemigo. Él manda una Primera Guerra Mundial para... la hermana Teso lo explicó en este estudio. A ver si lo puedo explicar. Lo explicamos más adelante, cuando hablemos del mensaje angélico como tal. El enemigo causó la Primera Guerra Mundial, luego, y esto comienza, a ver, esta línea, que son también, me he olvidado hacer esa gráfica. Imaginemos que el comienzo de esta línea es el año 1899, que es el año en que comienza el enemigo
a recoger o a 1700, ¿no? 1899, porque ahorita estamos hablando de Babilonia moderna. Ah, está. O sea que ya pasó el chasco y todo. 1899, sí. Ujú. Es que vamos a pensarlo. ¿Qué hace Dios para despertar a su pueblo? Vamos a ir a la línea anterior. No, pero la línea anterior no nos ayuda. ¿O sí? Vamos a ver si esta línea nos ayuda. Aquí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en 1798? En el pueblo de Israel moderno, en la historia alfa del Israel moderno. Empezó el tiempo del fin. Exacto. ¿Y qué empezó en el tiempo del fin? Después de 1798, ¿qué empezó? Se acabó la oscuridad y empezó el conocimiento, aumentar el conocimiento. Exactamente. ¿Y qué hizo el Señor en 1798? ¿A quién levantó? Al pueblo milerita. Ajá. Y como dices tú misma, al pueblo milerita. ¿Quién era el dirigente del pueblo milerita en el principio? Miller. Exactamente. Entonces Miller fue el primer mensajero, el mensajero que el Señor llamó para dar su mensaje a su pueblo. Y ahí vemos una similitud. En 1798, antes de 1798, ¿qué pasaba? Estos 1260 años, ¿qué era? ¿En qué época estaba? Creo que lo nombraste. Había ¿En qué? oscuridad. Exactamente. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Además, ¿qué otra manera la puedes llamar? ¿El tiempo de oscuridad? ¿Qué otra manera la puedes La llamar? apostasía. La Persecución. apostasía. Apostas. Están en cautividad o en dispersión Sí. también, ¿verdad? Sí, sí, lo dije hoy. Exacto. Y entonces, como estaban en cautividad y dispersión, es a partir de 1798 que Dios empieza a recolectar o a reunir de nuevo su pueblo. Comienza el tiempo de reunión. Exacto, esa es la palabra. Comienza el tiempo de reunión. Entonces, como comienza el tiempo de reunión a partir de 1798, y creo que lo voy a tener que cambiar, porque creo que se me han acabado las gráficas. Sí. Voy a tratar de explicárselo a través de la pizarra. Ok, aquí. Ok, así lo puedo explicar mejor. Vamos a ver, hacemos una... Uy, yo traté de hacerla, pero creo que me queda muy... Ok. Ok, aquí vemos. A ver si puedo hacerlo. 1700... ¿Cómo es la cosa? Creo que voy a tener que poner... Ah, ok. Esto sería... Ay, me salió uno muy gordo. Es que no tengo experiencia con esto. Este es mejor, creo.
Este sería 1798. Y entonces comienza el aumento de conocimiento, ¿verdad? Y es el tiempo de reunión, ¿verdad? Como dijimos. Ahora vamos a decir, este fue el tiempo, me he quedado un poquito torcida, pero ya saben a lo que me refiero, creo. Esto fue en 1848, 44, perdón, que fueron los 46 años que el Señor reunió a su pueblo, ¿verdad? Ese es el procedimiento que el Señor hizo para reunir a su pueblo. Levantó un nuevo mensajero en 1798 a Miller, porque el pueblo de Dios, en aquel entonces eran los protestantes, no estaban escuchando a su jefe, a Dios. Entonces tuvo el Señor que levantar a uno que no era de los líderes de su pueblo para poder reunir a su pueblo, para poder darle un mensaje puro a su pueblo. ¿Cierto? Sí. Ok, entonces ahora vamos a hacer otra línea. Me disculpan si se me sale un poquito torcida. Tiene otra línea aquí y tiene otra línea aquí. Este año fue 1899. Satanás, para levantar a su pueblo, también levantó un mensajero, pero hizo dos cosas. Le dio un mensaje a 3 niñitos a través de un ángel y a través de María también. Estos 3 niñitos que se llamaban Lucía, Francisco y no recuerdo el segundo nombre de la niña. Si alguien lo recuerda. Tampoco lo veo por aquí anotado, pero eran 3 niños. Dio su mensaje en 1917. A estos 3 niños, los que se llaman los 3 secretos de Fátima. Ahora, en 1899, Ahí Erika puso Jacinta. Sí, Jacinta, muchas gracias. Jacinta, Francisco y Lucía. Es interesante ver que Lucía, en las apariciones del ángel y de María, les dio pan y les dio de tomar, no sé si un jugo o si le dio vino, no lo sé, no lo recuerdo en este momento, pero a Lucía le dio pan. ¿Y qué simboliza el pan? Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Juan que comiera el librito, Juan iba a ser el profeta.
Y a través de ese relato vemos que Lucía, una de las 3 niñas, fue o es la falsificación de quien fue la mensajera en el pueblo de Dios después de 1844, que fue la hermana White. Ahora, este mensaje fue dado a estos 3 niños en 1917. ¿Y qué pasaba en 1917? Era justo el momento en el cual estaba naciendo el rey del sur nuevamente, estaba surgiendo nuevamente, que era la revolución bolchevique, que fue desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre en 1917. En este sentido, podríamos decir que Satanás estaba listo a devorar al niño antes de nacer o recién naciendo, porque Satanás es enemigo del rey del sur. Y ¿qué otras cosas les puedo decir? Que en 1899 Satanás levantó la contrapartida o la falsificación del mensajero del Señor, quien en la historia del pueblo de Dios fue Miller. Y que en la historia de la falsificación fue en ese momento, en 1899, un señor que se llamaba Eugenio Pacelli. Él se hizo, eso es una, o se supone que es una, él se hizo sacerdote. Se escribe con doble L. Era italiano. Este Eugenio Pacelli en el futuro va a ser Pío XII, el que se le llamó también el Papa de Hitler. Y de eso hay un libro que la hermana Tess nos recomienda, que se llama El Papa de Hitler, de un señor que no me acuerdo ahorita el nombre. No me recuerdo cómo se llamaba. ¿Se recuerda a alguien? Empieza por C. Cornwall. ¿Perdón? John Cornwall. Eso, muchas gracias. Y bueno, vemos en esta historia, vemos que Pacelli es la contrapartida de Miller, porque en el año 1917 él fue si mal no recuerdo, él terminó sus estudios, tuvo un aumento de conocimiento, igual que Miller, tuvo un aumento de conocimiento. Él empezó sus estudios en leyes papales. No recuerdo si se llaman así en español. ¿Alguien lo sabe? Ley canónica. Ley canónica. Exacto, muchas gracias. Y él tuvo su conocimiento y en 1917 fue cuando él fue ascendido, se le ascendió a ser nuncio de la sede papal. Y fue ordenado el mismo día, el 13 de mayo de 1917, fue ordenado como tal. Y en 1917, el 13 de mayo, fue que se le apareció a los niños, no sé si fue la Virgen o porque a veces era un ángel y a veces era la Virgen, a los 3 niños. Y les dio los 3 secretos. Ahora vamos a devolvernos, si les parece bien. Bueno, y esto fue también un lapso de 46 años.
que ahí se ve que el enemigo copia lo mismo que el Señor. ¿Hasta qué Lo fecha? mismo que el ¿Qué pasó ahí? Fue hasta 1945, porque aquí vemos también otra cosa, que en 1899 empieza Pacelli a hacer sus estudios en leyes canónicas y en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial hasta 1918, luego hay una pequeña pausa y luego viene la Segunda Guerra Mundial hasta 1945 y es allí donde termina el tiempo de reunión para el pueblo de Satanás. Ok, y ahora para terminar, si les parece bien. Oh, si les parece bien. Oh, gracias. ¿No tenías más para Sí, sí mostrarnos? tengo una, pero aquí está. Aquí están los 3 mensajes angélicos comparados con los 3 secretos. El primer mensaje angélico habla de teme a Dios, el segundo, dadle gloria, y el tercero, viene el juicio. Por eso puse MA, porque es mensaje angélico comparado con los 3 secretos. El primer secreto habla de temer a Satanás, era una visión del infierno. El segundo hablaba de que debían consagrar el rey del sur, que es el enemigo de Satanás. Es decir, derrocar al rey del sur. Y el tercero es una advertencia de juicio, que viene el juicio. Era una masacre que ellos vieron en esa visión. Y la consagración del rey del sur era que ellos tendrían que ser el papado el líder del rey del sur, por decirlo así. Era como, bueno, creo que no lo puedo explicar mejor de momento. En estos 3 mensajes se puede ver la falsificación del mensaje angélico y es por eso que el Pacelli, que ya les nombré, en el año 1933, el 20 de julio, firmó un concordato. Yo lo encontré como concordato del Reich. El Reich significa reino. Y no sé si se acuerdan que Hitler llamaba el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Reino. Y Pacelli, siendo secretario del Vaticano, fue hasta Alemania y firmó junto con el vicecanciller alemán Franz von Papen ese acuerdo. Y ese acuerdo era, en otras palabras, de que ellos no iban a intervenir en lo que ellos iban, en lo que los nazis iban a hacer, pero también Hitler le pidió al papado que ellos tenían que eliminar lo que ellos les impedía tener el completo control, la completa dictadura en la Alemania nazi. Y fue el Partido Católico Central, se llamaba. Creo que tenía otra palabra, pero solo recuerdo eso. Y todo esto está relatado en este libro que se llama El Papa de Hitler. Este hombre
tuvo acceso, él quería aclarar porque se le estaban haciendo acusaciones al Papa a Pío XII de que era el Papa de Hitler, de que no hizo nada en contra Se te fue la voz. de los nazis. ¿Perdón? Que- ¿A partir de dónde les repito? Nosotros seguimos escuchando bien todo el tiempo. Ah, ok. Capaz que se Mm, fue a ella el internet o algo. ok, Sí, entonces, puede ser que se me haya ido a mí. Si no importa, fue poquito. bueno, Pero decirle guarda desde dónde. Ah, está grabado. continúo. Sí, por favor. Ok, entonces fue a partir de que el papado diluyó o deshizo ese partido que se llamaba Partido Central Católico, fue a partir de allí que Hitler se pudo establecer como dictador. Y, y, y en este libro llamado El Papa de Hitler, el autor tuvo acceso, dice la anciana Tess, que él no tuvo acceso, nadie tuvo acceso a esa documentación en el Vaticano a la que él tuvo acceso, ni antes ni después de él. Y es que él quería probar de que el Papa Pío XII no tenía, de que esas acusaciones de que él era el Papa de Hitler eran falsas. Y él, al hacer su documentación a la que le permitieron tener acceso y que nadie más tuvo acceso a ello, él pudo ser convencido de lo contrario. Y fue y fue por eso que escribió el libro. Pero esa no fue su idea original, sino que él quería confirmar de que el Papa era inocente. Y es por eso, yo pienso que es por eso que la hermana Tess dice que ella cree que en ese libro, en la producción de ese libro, el Señor dirigió eso. Y dicho esto, pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden decir porque esa es la clase. Sí, yo me gustaría hacer un comentario con respecto a Pío XII porque es increíble, porque tengo idea de que él fue canonizado como santo y, y que mucha gente le tiene muchísima fe porque hace milagros, imagínate. Bueno, bien sabemos de dónde vienen esos milagros. Exactamente, exactamente. Pero es increíble que a pesar de todas esas pruebas, porque el concordato yo lo encontré me parece, aquí lo escribí, en web.archive.org. Y si tú lo lees, yo lo leí en español, si mal no recuerdo, y cuando uno lo lee, dice que le convenía al papado desestabilizar o deshacer el comunismo y que era por eso que llegaron o sea, lo digo en mis propias palabras que llegaron a firmar ese contrato.
Vi una documentación también donde salía un sacerdote hablando. No lo recuerdo, pero tampoco lo apunté. Creo que fue en el año 2015 que el Vaticano abrió sus archivos para que fueran y verificaran eso, porque un grupo de judíos, me parece, han como reclamado precisamente la actuación o la no actuación del papado en contra del holocausto. Y decía una de las, ese sacerdote decía que se habían reunido y no habían podido llegar a ningún acuerdo, que no había ningún ni manera de poderse entender, que no pudieron entenderse. Y bueno, luego fue que escuché otra clase acerca de la falsificación, me parece que fue la primera fue la primera clase acerca de Fátima, se llama, en el Gran Grito, se llama, es la página web de Francia, del movimiento. Y me parece que está en Fátima 1, la primera parte. Y donde nombra la hermana Tess que nadie tuvo acceso a esas documentaciones, sino solamente esa persona, ni antes ni después de él. Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir. Si tienen algún otro comentario o alguna pregunta.